Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se escucha? Hola, profe, ¿cómo anda? Sí, se escucha perfecto. Bueno, vamos a guardar unos minutos, así se conectan los demás compañeros y arrancamos. Buenas, ¿cómo anda, profe? Bien, acá andamos, como se puede. ¿Ustedes? Bien, 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 bien. Tomándome el tiempo.
Bueno, vamos a ir comenzando. No sé si andan por ahí. Se escucha, ¿no? Sí, sí se escucha. Bueno, la clase pasada habíamos dejado todo lo que era la parte de postulación y dijimos que íbamos a tomar, o iniciar, mejor dicho, lo que era la etapa de prueba, ¿se acuerdan? Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. La clase pasada, como les decía, habíamos visto la etapa de postulación, donde analizamos lo que era el proceso de, de conocimiento, más precisamente los procesos ordinarios, y vimos los diferentes supuestos que contemplan, ¿no?, lo que es la etapa de postulación, y habíamos llegado hasta lo que era la puerta, por así decirlo, de la apertura del auto 360, en realidad, con esa audiencia, y lo que era, ahí sí, la apertura de la prueba, o sea, la apertura de puerta, digamos, de lo que sería la etapa probatoria. Entonces, antes de pensar lo que es esa audiencia del 360, correspondiente al capítulo quinto, me gustaría que reflexionemos primero qué implica la prueba, ¿sí? ¿Qué implica probar? ¿Y por qué tengo que probar? ¿Quién tiene que probar? ¿Y cómo se distribuye ese quién tiene que probar? ¿Sí? Eso es todo lo que nosotros vamos a ver en el marco del desarrollo de esta, digamos, de esta unidad, de esta clase o de las sucesivas clases, ¿sí? Es uno de los tópicos más importantes que van a tener quizás en la materia, porque siempre refiero la siguiente idea, que ustedes en la demanda, perdón, la grafía, articulan los hechos, ¿sí? Que para poder articular esos hechos yo después tengo que demostrarlos, y una vez que los hechos se encuentran demostrados a través del material probatorio, ¿sí?, esos hechos se subsumen en el derecho. Por lo tanto, lo que es hechos, derecho y prueba tienen una intrínseca relación. Con lo cual, si yo no demuestro el hecho, ¿sí?, a través de la prueba, no va a haber ninguna plataforma jurídica que aplique, ¿sí?, al menos sobre los hechos que yo estoy invocando, ¿sí? Dicho esto, tenemos que entender que no todos los hechos tienen que ser probados. Ya la clase pasada nosotros habíamos visto que existen lo que se denominan los famosos casos de declaración pura de derecho, ¿sí?, o etapas sin prueba, ¿sí? Depende de la jurisdicción en la que se encuentren, van a encontrar diferentes denominaciones. ¿Se entiende? La famosa declaración de puro derecho, o la declaración de la cuestión de puro derecho, o cuestión de derecho, ¿sí? Son las diferentes formas que lo pueden encontrar en las diferentes jurisdicciones o terminología académica. Lo cierto es que para que nosotros nos pongamos a pensar en el marco de un proceso, ciertos hechos, los hechos en sí, en base a que ustedes han estudiado los principios procesales en parte general, hay un principio que es el principio de congruencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir el principio de congruencia? Que el juez va a resolver solo sobre los hechos que articulan las partes, ¿sí? Fíjense que esto no solamente se da en el marco de una demanda, sino que también se da en el marco de una
por ejemplo, de un planteo recursivo, ¿sí? Entonces, el principio de congruencia lo que nos determina es justamente esto. Ahora, el hecho, ¿sí? A partir de lo que les digo del principio de congruencia, se extrae, ¿sí? Con una calidad. Entonces, que ese hecho tiene que ser articulado. Los hechos no articulados no pueden ser tratados, ¿sí? Los jueces no pueden abordar hechos que no hayan sido tratados, ¿sí? Por eso decimos que, digamos, se excede del principio de congruencia lo que no fue justamente planteado o requerido por la parte, ¿sí? Hay determinadas situaciones en donde los jueces, bueno, sí, pueden actuar de oficio. Por ejemplo, en la declaración de una inconstitucionalidad, cuando la parte no declara la inconstitucionalidad, pero cumpliendo ciertos recaudos, ¿sí? ¿Sí? Digamos, en donde, por ejemplo, se vea que es una norma notoriamente injusta, donde no gravite una cuestión que vaya más allá del planteo entre las partes, donde la Corte, por ejemplo, de la Nación ya se haya pronunciado sobre esa declaración de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los hechos no articulados, ¿sí? No son tratados. Pero cuando llegamos a la audiencia del 360, obviamente en demanda y contestación de demanda, van a haber un sinfín de hechos articulados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que están dentro de lo que las partes traen al proceso. Ahora, hay determinados hechos articulados que son conducentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el hecho articulado y conducente es sobre el cual el juez va a necesitar probar. Por ejemplo, si yo digo que iba circulando por la calle Rosas y al girar sobre la calle Uriburu choqué con un auto y justo ese día estaba yendo a lo de mi abuelita, ¿sí? Porque íbamos a comer pastel porque era su cumpleaños, ¿se entiende? Hay hechos que también están articulados, como por ejemplo el cumpleaños de la abuela, que van a comer torta, pero no son conducentes, ¿sí? En el marco, por ejemplo, de un daños y perjuicios. Entonces el juez lo que tiene que hacer es, bueno, dentro de todos los hechos que son denunciados o articulados por las partes, ¿sí? Va a tener que analizar cuáles son los verdaderamente conducentes, ¿sí? Y una vez que selecciona los que son conducentes, ¿sí? De los conducentes, vamos a encontrar otros que son justamente los que se llaman controvertidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le digo que iba por la calle Rosas, que cuando giré en Uriburu choqué contra el vehículo de Pablo, ¿sí? Y que cuando Pablo contesta demanda, o sea, perdón, cuando Pablo me demanda y yo contesto demanda, en mi contestación de demanda digo sí, que yo circulaba por la calle Rosa, que doblé el Uriburu y que choqué el vehículo de Pablo, ¿sí? ¿Hay hechos controvertidos? No. Lo que tiene que encontrarse entonces, además, dentro de la esfera de que los hechos son articulados y que son conducentes, que esos hechos se encuentren controvertidos, ¿sí? Porque cuando las partes tienen adhesión, ¿sí? A los elementos del debate, no hay más necesidad de prueba, hay reconocimiento, ¿se entiende? Si yo contesto una demanda y digo, sí, yo giré y lo choqué, ya está, el juez no va a ponerse a analizar si realmente lo chocó, por ahí a ver si Pablo está confundido, no, ya está, hay, digamos, una conformidad sobre la conducencia de esos hechos, están articulados. Ahora lo que tenemos que analizar es qué es lo controvertido. Bueno, en esas causas, por ahí lo que está controvertido es, digamos, el alcance del daño, ¿sí? Es decir, cuánto, ¿sí? Cuánto daño hubo en el vehículo, si hubo lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, materia de prueba, tenemos que entender que se prueba lo articulado, lo conducente y lo controvertido, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué dice el 360, ¿sí? El artículo 360 dice lo siguiente. Bueno, es largo, les aviso, ¿no? A los fines del artículo presente, el juez dictará a las partes una audiencia, es decir, lo que tiene que ver con la prueba, con carácter indelegable. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no puede reemplazar en un funcionario que haga la audiencia, ¿sí? Y que si el juez no se hallare presente, no se va a realizar la audiencia, dejando constancia en el libro de asistencia, ¿sí? En ese acto, ¿sí? Lo que se hace, básicamente, es que el juez invita a las partes a una conciliación, ¿sí? O algún tipo de solución del conflicto que se pueda llegar a acordar. Puede, por ejemplo, pueden proponer la realización de un arbitraje, ¿sí? En el marco de un plazo de tantos días, tantos meses, bueno. Y
el juez lo que puede hacer, de acuerdo a la naturaleza del conflicto, ¿sí? Y como lo vimos clases pasadas, es devolver, por ejemplo, digamos, la causa mediación. Porque puede entender que eh, no se cumplieron ciertos recaudos formales, no se cumplieron ciertos recaudos de admisibilidad, o porque puede entender que del marco de la mediación pueden resolver el conflicto sin más, ¿sí? Si hace eso, lo que tiene que hacer obviamente es suspender el procedimiento por 30 días y una vez vencido el plazo se reanuda, ¿sí? Ahora, si no hace eso, lo que tiene que hacer es primero y principal oír a las partes, ¿sí? Dentro de, digamos, de lo que se hace en ese mismo acto, más allá de que se convoca digamos, a las partes, a los fines de oído y demás, ¿sí? En lo pertinente tiene que escucharlo sobre la prueba, ¿sí? Tiene que escucharlo sobre las oposiciones que pueden tener, por ejemplo, las partes sobre la prueba del otro. No es solamente vengo a escuchar los lamentos del otro, no, bueno, vengo a escuchar qué lo llevó, ¿sí? A esta situación y los vengo a escuchar a ver, ¿sí? qué pruebas ofrecieron y por qué consideran que son conducentes y después voy yo a decidir en el marco de mi discrecionalidad qué es lo conducente, ¿sí? Entonces, una vez que el juez escucha qué prueba quiere producir cada parte y también escuchada las oposiciones de la parte, por ejemplo, una de las partes puede oponerse a que realicen prueba pericial psicológica sobre su persona por entender que se encuentra, digamos, avasallando aspectos íntimos, un ejemplo, puede oponerse a una prueba pericial contable para que examine los libros en el marco de un accidente de tránsito, cuando en realidad esa prueba es innecesaria, ¿sí? Entonces, podemos oponernos por múltiples razones en la prueba, ¿sí? Es decir, por innecesariedad, por cuestiones que tienen que ver con lo costoso, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, que una de las partes ofrece un perito neurólogo especializado en... Bueno, perfecto. Ahora, la otra parte, pues si yo me opongo a eso y si el juez me opongo por la onerosidad que llevaría digamos, esa pericia, ¿sí? Y que puede en realidad ser resuelta con un perito legista general para abaratar los costos y obviamente el juez después termina decidiendo, ¿sí? En el marco del fundamento y del argumento. Ahora, una vez que termina de escuchar eso y termina de escuchar principalmente los hechos articulados, ¿sí? Que sean conducentes a la decisión sobre los que va a versar la prueba, tiene que recibir la prueba confesional. Ahí lo que hace es toma los pliegos de posiciones que acompañan a las partes, ¿sí? Si, digamos, obviamente hay algún ausente sobre los absolventes, eso no va a impedir que la causa siga realizándose, o sea, que la audiencia siga realizándose, y en esa misma audiencia va a proveer todas las pruebas que considere admisibles, ¿sí? Y va a tratar, obviamente, de concentrar la testimonial, ¿sí? En un mismo acto procesal. Obviamente a veces no se puede, porque son muchos testigos, ¿sí? Y como requisito es que digamos, el juez tiene que estar presente en la audiencia testimonial, pero en estos casos pueden ser delegados, ¿sí? En el marco de una facultad delegativa hacia un secretario o a un prosecretario letrado, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, aclaro esto, no es lo mismo prosecretario administrativo, prosecretario letrado y el secretario, porque tienen funciones tanto el secretario letrado, perdón, secretario como el prosecretario letrado en el ámbito nacional. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ustedes tienen secretario y tienen auxiliar letrado. Bueno, ¿en qué cambia esto? Bueno, que los funcionarios, o sea, estas categorías que yo les estoy diciendo son funcionarios públicos y dan fe de los actos, o sea, son federatarios, vendrían a ser como escribanos, ¿sí? Que se ponen a pensar, ni el juez tiene la facultad de federatario, ¿se entiende? El que tiene la facultad o la función de dar fe es el secretario o el auxiliar letrado en la provincia o el prosecretario letrado en el ámbito nacional, ¿sí? Frente a esas personas, lo que ocurra, se elabora un acta y ese funcionario firma y es como si lo estuviese haciendo un escribano, ¿sí? Aclaro eso. No es un escribano, aclaro, pero tiene casi el mismo, vendría a ser los mismos alcances sobre la dación de fe sobre los actos, ¿sí? Ahora, en ese caso, también el juez lo que hace es, si ya estoy viendo cuáles son los hechos articulados, bueno, también puedo ver
si esto necesariamente necesito prueba, porque si no necesito prueba, lo que puede hacer el juez en ese acto es declarar la cuestión de puro derecho, ¿sí? Y en ese caso, si la cuestión es declarada de puro derecho, el juez, digamos, deja concluida la causa para dictar sentencia, ¿sí? Definitiva, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es digamos, la apertura, el juez dicta un auto que es recíbase a prueba por el plazo de 40 días, ¿sí? Notifíquese, las partes se notifican y puede ocurrir también que digamos, las mismas partes pueden prescindir de que no exista prueba pendiente de producción, ¿sí? O que pueda resultar sobre las constancias del expediente, y en ese caso las causas quedan, digamos, concluidas para la definitiva, ¿sí? Es decir, lo mismo, ¿sí? Puede ser que no sea el juez el que lo decida, sino que sean las partes, ¿sí? Ahora, sobre el plazo de prueba, fíjense, yo le dije 40 días, bueno, es el plazo que determina la ley. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires tenemos los supuestos, por ejemplo, el proceso sumario, que son de 30 días. Los procesos sumarísimos en ámbito nacional y ámbito provincial son de 10. Ahora, ¿ustedes creen que se puede hacer toda la prueba en 40 días? ¿Qué opinión tienen? No, muchas veces no. Y en la mayoría de los casos, no se puede. Es imposible llegar en esos tiempos. Puede ocurrir un caso que se haya llegado en esos tiempos, pero es sumamente difícil, ¿sí? Es sumamente difícil porque ya con el hecho de librar un oficio a una entidad informativa que informe sobre un determinado dato, ya tenemos por lo menos un mes, 2 meses, ¿sí? Entonces, la realidad es que la ley lo que buscó es dar un plazo amplio, pero es algo que siempre se tiende a buscar una revisión porque son ficciones, ¿sí? Después lo que ocurra en la realidad son otras cuestiones. Ahora, volviendo a la idea, cuando ese plazo se agota o porque las partes, digamos, no digan, perdón, el plazo se agota o habiéndose producido todas las pruebas, puede ocurrir dos cosas. A, que la parte o alguna de las partes decidan solicitarle al juez que cierren o hagan la clausura del periodo de prueba, o pueden directamente el juez, encontrando la causa, digamos, en condiciones que no hay más prueba para producir, bueno, pasarlo a dictar sentencia, ¿sí? Entonces, respecto a lo que es la pertinencia, ¿sí? Lo que es la admisibilidad de la prueba, fíjense que el artículo 364 habla un poquito de esto de que les estaba diciendo sobre lo que tiene que ver sobre la articulación, ¿sí? Como así también, digamos que no van a ser admitidos las presentaciones o los pedidos, ¿sí? Los pedimentos superfluos, o que sean dilatorios, o que sean por ejemplo, improcedente. Por ejemplo, quiero probar que estoy con un contrato digamos, de compra-venta en el marco de Mercado Libre y quiero probar que en eBay ese producto es más barato, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, es innecesaria, es superflua, porque no hace el fondo de la cuestión, entonces lo que hace el juez es desestimarla sin más, ¿sí? Ahora, después existe un supuesto que es el de los hechos nuevos. El supuesto de los hechos nuevos es que cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o la reconvención aparece un nuevo hecho, o mejor dicho, me voy a rectificar, aparece un hecho nuevo, pues no es lo mismo hecho nuevo que nuevo hecho, ¿sí? El hecho nuevo, ¿sí? Es aquel hecho en el cual las partes no tenían conocimiento, ¿sí? Hasta el momento de la contestación de demanda o la reconvención, ¿sí? Y lo pueden alegar hasta 5 días después de notificada la audiencia prevista, esta que les estoy refiriendo, el 360. O sea, una vez que se notifica la audiencia, reitero, notificada la audiencia, no notificada el acta cerrada de la audiencia, no, notificada la audiencia, ¿sí? Se tiene que acompañar, digamos, la manifestación sobre el hecho nuevo y se tiene que expresar cuál es la prueba con relación a ese hecho nuevo, ¿sí? De ese planteo lo que se hace es dar traslado, ¿sí? A la otra parte, y en el plazo de 5 días va a tener que, obviamente, expedirse sobre eso, contestar el traslado y después el juez decide si acepta o no acepta el hecho nuevo. Si el juez admite el hecho nuevo, ¿sí? Esa resolución es inapelable. Ya está, el hecho nuevo configura la integración de la litis. Ahora, si se rechaza el hecho nuevo, ese rechazo va a ser apelable
con un efecto que ya después vamos a ver cuando vemos recursos, ¿sí? Puede ocurrir también, ¿sí?, la circunstancia de las facultades, ¿sí? Las facultades me refiero de quién tiene que probar en materia de carga de prueba, ¿sí? Y hay una teoría, una frase general que ustedes la tienen que, digamos, patentar en lo más profundo de su práctica, que es: el que alega un hecho lo prueba, punto. El que alega un hecho tiene que probarlo, ¿sí? Bueno, perfecto. Y si yo no estoy en las mejores condiciones de probarlo, bueno, ahí tenés razón. Tenemos que ver que a lo largo de la historia, siempre la regla general o clásica fue: el que tiene, digamos, el que invoca un hecho, tiene que probarlo. Después apareció una teoría, que era la teoría de Rosenberg, que era la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, y es aquella teoría que decía, bueno, en las relaciones procesales no siempre todos están en mismas condiciones de prueba. Por ejemplo, ahí, como bien dice Darío, se puede invertir la prueba en ciertas circunstancias. Bueno, ¿quién lo hace? El juez. A partir de digamos, se tiene que expedir sobre esa determinación de la carga de la prueba, y en lo concreto tiene que decir por qué, fundarlo, ¿sí? O sea, quién se halla en mejor condición probatoria. Por ejemplo, ¿quién tiene mejor calidad probatoria o condición probatoria? ¿El paciente o el médico que está interviniendo quirúrgicamente, ¿sí?, de lo que ocurrió dentro del quirófano, para poder saber si hay mala praxis o no? El paciente estaba sedado, dormido, no conoce a nadie ahí adentro, ¿sí? Está dentro del marco de una relación profesional. Se entiende que el profesional en esa relación tiene una condición especial como agente, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son importantes a la hora de poder, digamos, hilvanar cuáles son los criterios de la carga de la prueba. Lo cierto también es que ustedes tienen que entender que el Código Civil y Comercial sobre esto ha traído también lo suyo, a partir de lo que es el artículo 1735, ¿sí?, que es básicamente un artículo que incorpora esta cuestión de la distribución de la carga de la prueba y establece un momento, es decir, hasta cuándo puede el juez decir que va a distribuir la carga de la prueba, porque imagínense que el expediente pasa a sentencia, el juez no dijo nada sobre quién tiene que probar, ¿sí? Saliendo de la regla clásica, tendría que probar el que alegó el hecho, ¿sí? Ahora, imagínense que ustedes llegan, digamos, un expediente con la conciencia de que en realidad el que tiene que probar, por ejemplo, es el actor, porque invocó la existencia de un daño, y cuando lo pasan a sentencia, el juez da vuelta o invierte la cara de la prueba. Es decir, dice que en realidad quien debió probar era el demandado porque estaba en mejor condición. ¿Qué estaría afectando ahí el juez? El derecho de defensa también puede Muy ser. bien, derecho de defensa, el debido proceso. Estaría alterando el debido proceso, ¿sí? Eso, sépanlo. Y entonces el 1735 dispone un plazo. A ver, ¿quién lo va a leer? ¿Lo leo, profe? 1735. ¿Vale? Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Bien, ¿hasta qué momento dice que lo tiene que hacer saber? ¿Lo dice? Hola. Durante el proceso. Dice durante el proceso, pero no da un plazo hasta cuándo. Muy arbitrario, ¿no? ¿Qué opinión tienen sobre esto?
Se lo dice 5 días antes que termine el periodo de prueba y ¿Dice no así? cocina. No, digo yo, si se lo, di- se lo hace saber muy cerca del final del periodo de prueba, también le afecta al... Exacto. Pero, ¿está indeterminado el plazo? Vuelvan a leer en voz alta, a ver. ¿Qué opinan todos? Pregunta de parciales esta. Retomo, vuelvo a leerlo. Dale, a ver si hay los compañeros por ahí que no lo llegan a escuchar. A ver. Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba, de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe comunicar a las partes que aplicará este criterio, de modo de permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan a su defensa. Sería en la audiencia 360 entonces, porque ahí es donde va a determinar qué prueba es conducente y demás, qué es lo que tienen que probar. Muy bien, perfecto. Pero fíjense que no es solo la 360, porque eso pasa para Nación. El Código Civil Claro, aplica, ¿se entiende? Entonces, si bien digamos, no dice en la especie, che, lo tenés que decir dentro del quinto día de dictado de la apertura de prueba, sí lo da como una condición genérica, ¿se entiende? ¿Y a qué momento lo lleva? Justamente al momento donde el juez determina la admisibilidad de la prueba, ¿sí? Entonces, esa condición genérica, si el juez lo hace, ¿sí? Antes del cierre de la clausura del periodo probatorio o en la instancia o la etapa de alegatos, y bueno, uno podría plantear la nulidad de ese decisorio, ¿se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? claro, acá en la provincia de Chubut sería en el auto de apertura a prueba que dicta el juez. Cuando Exacto. provee la prueba que tiene que producir cada una de las partes, ahí tendría que indicar quién tiene la carga de producir la prueba, si es que la invierte Sí, no, en realidad lo que tiene la obligación de decir es si le invierte, porque si no le invierte, solamente. ¿se entiende? Va por la regla general, Bien, que es la del claro. 377, que dice que incumbirá la carga de la prueba, ¿sí? La parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes debe probar el supuesto de hecho, la norma o norma que invocare como fundamento de la pretensión, defensa o excepción. Entonces, como regla, la parte actora siempre tiene que probar los hechos constitutivos, es decir, los hechos que dan existencia a la relación jurídica. Por ejemplo, un accidente de tránsito, tengo que demostrar el hecho, el cuasi delito, el contacto, tengo que demostrar el daño, ¿se entiende? Tengo que demostrar el factor de atribución, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, la parte demandada tiene que probar no el hecho constitutivo, sino que para defenderse tiene que justamente demostrar el hecho extintivo, el hecho que hizo que la relación jurídica se extinguiese, ¿sí? El hecho impeditivo, es decir, lo que impidió que la relación que la relación jurídica siguiese adelante, ¿sí? Y el hecho eh, modificatorio, ¿sí? Que tiene que ver con que esa relación jurídica a lo largo del tiempo se modificó. Por ejemplo, A está reclamando un contrato de comodato, ¿sí? A B, y en realidad B aparece y no dice, che, esto se extinguió. En realidad dice, che, ese contrato lo modificamos con esta adenda y en realidad se transformó en un contrato de locación. Y por ahora te estoy pagando, ¿se entiende? Entonces, el debate sobre la cuestión cambia. Entonces, ¿qué tiene que probar el demandado? Bueno, tiene que probar el hecho modificatorio, probar digamos, la existencia, autenticidad y veracidad de ese contrato de locación, ¿sí? Y con eso desarticularía la pretensión digamos, de la actora, ¿sí? Entonces, una cosa es la carga de la prueba, ¿sí? Y otra cosa son los medios que tienen los jueces para, digamos, probarlo. Los medios son amplios, los medios en realidad ustedes van a ver que dentro del código tienen mencionados, por lo general, tienen prueba informativa, prueba pericial, prueba confesional, prueba testimonial, prueba documental, reconocimiento judicial y tienen también, en algunos casos, ¿sí?
digamos, figuras procesales que permiten la norma amplia de entender que cualquier medio probatorio que exista, ¿sí? Es, digamos, es de tipo abierto, pero si no existe, es decir, el medio probatorio que se arguye, ¿sí? Que se va a aplicar por analogía, las disposiciones semejantes. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Imagínense, yo necesito una prueba informativa. Bueno, una prueba o acompaño. Antes, esto en realidad se preveía, ¿sí? Con el tema, por ejemplo, de la informática. Imagínense que, por ejemplo, prueba documental, ¿sí? Apareció la computación y estamos hablando de un documento. Y en el derecho argentino no teníamos el concepto de documento digital. Entonces, ¿qué tipo de prueba era? ¿Se entiende? Bueno, en ese momento la jurisprudencia entendía que era prueba documental y que tenía que ser acompañada con el escrito de demanda, ¿sí? Porque era justamente un elemento analógico. Hoy, con el devenir del tiempo, las acordadas y la constitución de los procesos electrónicos, bueno, cambiamos y pasamos a entender que es justamente documento digital, que eso está incorporado por, digamos, normas que ya las van a ver, por ejemplo, en ley de firma digital, que establece el concepto de documento digital, ¿sí? Ahora, cuando el juez rechaza la prueba, ¿sí? Puede ocurrir que la parte entienda que existe un agravio, porque con esa prueba podía demostrar los presupuestos de hecho. Bueno, hay una regla que rige la cuestión, que es la inapelabilidad, ¿sí? Es decir, que, digamos, si el juez no le provee la prueba, ¿sí? Es decir, el juez no le da la prueba que puso en su demanda, eso es inapelable, ¿sí? Si el juez le deniega la prueba, ¿sí? Si les deniega alguna medida, la parte interesada recién va a poder hacerlo en el marco de digamos, el recurso que vaya contra la sentencia definitiva, que es el recurso de apelación. Eso va a ser en el momento de que ustedes apelan la sentencia y que el fundamento, ¿sí? Es que esa prueba fue denegada en primera instancia. Por ejemplo, imagínense que les deniega un testigo. Sí, bueno, perfecto. Yo no lo puedo apelar. Si yo lo apelo, el juez va a decir, esto es inapelable, se rechaza. Entonces tengo que esperar al momento de que se dicte la sentencia y ver qué es lo que pasa. Porque puede ser que el juez me termine dando la razón y por ahí no tenga la necesidad de ese testigo, ¿sí? Ahí Darío pregunta, dice, ¿se hace reserva? ¿Sí? No se hace ninguna reserva, ¿sí? Directamente lo tenés que, obviamente, plantear después en cámara. Es decir, que se te denegó la prueba y en qué momento. Es decir, obviamente, digamos, tenías que decir que la tenías ofrecida y que no se te produjo, o sea, no se te ordenó la producción, ¿sí? Bueno, una vez que se produce el cierre del acta, se van a formular cuadernos de prueba. Es decir, que cada parte va a tener lo que se llama un cuaderno de prueba y a lo largo del desarrollo de la etapa probatoria, ¿sí? La prueba informativa, la pericial, etcétera, 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 se va a ir agregando al cuaderno de la prueba de la parte. A ver, lo que cambia, por ejemplo, con los procesos sumarios que no están en nación, es que no existen estos cuadernos de prueba. ¿Se entiende? La realidad es que el proceso ordinario es un proceso que quedó quizá desarticulado o ya sea por, digamos, la voluminosidad de los papeles, por eso se pensó el concepto de cuaderno de prueba, ¿no? Es decir, toda la prueba del actor iba a un lado, toda la prueba de la demandada iba a otro lado, y una vez que se producía el cierre, la clausura del periodo probatorio, bueno, ahí sí estábamos en presencia o en condiciones de unificar todo eso, se incorporaba al expediente principal, se refoliaba, mejor dicho. En realidad tenía dos foliaturas, ¿no? La foliatura general del expediente va en la parte superior derecha
y digamos, los cuadernos de prueba se foliaba en la parte inferior, ¿sí? La enumeración, una vez que el juez ordenaba la incorporación y la certificación del estado de prueba, ¿sí? Lo que hacía era unificar el expediente principal con los cuadernos de prueba y hacer la foliatura de los cuadernos de prueba. Quedaba todo unificado y ahí ya después le quedaba todo el buraco de expediente, de cuerpos de expediente al juez para dictar la sentencia, ¿sí? Entonces, con eso van a ver que en algunos casos, en algunas provincias, se está abandonando ese tipo de, digamos, de formas, digamos, más que nada, porque o son ya desancladas con el sistema, más que nada por el sistema digamos, judicial, que se está trasladando a un mundo digital. En la justicia nacional, por ejemplo, siguen existiendo los incidentes de prueba, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, que maneja, por ejemplo, el Augusta y tiene su sistema, uno de los más avanzados, los jueces la realidad es que tramitan todo dentro de un mismo expediente, todo dentro de un mismo trámite, ¿sí? Y eso es a los efectos de tener un expediente unificado, ¿sí? Porque después el sistema no permite hacer esto que se hace materialmente con los cuadernos, ¿se entiende? O sea, los folios todos juntos, ¿no? Tengo, como por así decirlo, casillas de correo electrónico separadas, las puedo unificar. Ahora, vamos a hacer una pausa de 5 minutos y nos vamos a meter ya de lleno después con la prueba en particular, con los medios de prueba en particular, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo clarísimo? Bueno, Profe, a mí se me había ocurrido una pregunta, pero no sé si es muy ignorante. a ver. Es respecto a cuando hablamos de que el hecho tiene que ser articulado, conducente y controvertido. Ujú. Em, en las, Cuando se hace de puro derecho y se resuelve específicamente, pero no se necesita prueba y la controversia es pura y exclusivamente jurídica, ¿igual se sigue considerando el hecho controvertido? Sí, sí, sí. Lo que tiene el Ok, hecho controvertido es que es, digamos, la expresión de la parte, la visión de la parte sobre el hecho. No tiene nada que ver con la prueba. Después el juez va a ser el que termina desatando. La cuestión de puro derecho es básicamente una situación en donde se entiende que se puede resolver ese hecho controvertido con las constancias de la causa, que por eso es una cuestión de puro derecho, porque lo único que tiene que hacer es sobre el hecho controvertido el juez aplicar el derecho, nada más. ¿Se entiende? perfecto. Bien, 5 minutos y volvemos.
¿Volvemos, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Qué prueba conocen? A ver, volviendo a la tópica. Algunas ya la mencionamos. La prueba documental, testimonial, Bien. la pericial, Bien. ¿Qué más? informática, Informativa. Confesional. Bien. Fíjense, vamos por parte, porque en realidad después los invito a leer el código y ahí van a encontrar las diferencias. Pero, bien, ahí Mariam incorporó el concepto de reconocimiento judicial. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba testimonial, la pericial y la confesional? La testimonial, profe, es lo que son los testigos que se presentan ante el juez, lo que ven en el hecho, ¿no es cierto? Lo que pueden Bien. testificar. La confesional es la parte de lo que dicen las partes, ¿no? La demanda y el demandado. ¿Qué más? Esa sería la confesional. Y la otra no me acuerdo, profe, la La pregunta que hizo. testimonial. No, no, la La pericial, la, lo que dice la, la, el la- perito. claro, lo que dice un profesional perito, por ejemplo, si un mecánico tiene que dar un informe de lo que le pasó al vehículo, por ejemplo. Eso sería una pericia, un ejemplo, Bien. ¿no? Fíjense que de lo que dijo muy bien José, hay una aclaración que tenemos que hacer. Que tanto prueba confesional como prueba testimonial como prueba pericial son declaraciones, ¿sí? Y el punto en cuestión acá es, bueno, ¿quién es el que declara? Son declaraciones, simplemente. Ahora, en la prueba testimonial, el que declara, ¿sí? Es un tercero, ajeno a las partes, que tomó conocimiento de los hechos a partir de sus sentidos. Y lo vamos a denominar este tipo de testigo presencial del hecho. Ahora, hay otro tipo de testigos que sin conocer, digamos, sin haber tomado conocimiento directo, ¿sí? Como fuente primaria, si se quiere decir, lo cierto es que han tomado conocimiento porque tuvieron un contacto indirecto. Porque, por ejemplo, lo escucharon ¿se entiende? Lo escucharon del testigo. O estaban a 30 cuadras, ¿sí? Y vieron que las ambulancias empezaban a correr hacia ese sentido. Y que cuando iba con su bicicleta hizo las 30 cuadras y llegó y había un accidente. ¿Se entiende? ¿Es testigo del hecho? Y no, porque no lo vio el hecho. ¿Se entiende? Pero vio circunstancias complementarias al hecho. ¿Sí? ¿Puede describir aspectos del hecho? No. Pero reitero, puede expresar cuestiones complementarias que sí pueden ser útiles para la causa. Por ejemplo, testigo, ¿usted vio el hecho? No. Bueno, ¿ese día llovía? Sí. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo iba con mi bicicleta y justo pasé y estaban las ambulancias. ¿Pero vio el hecho? No. ¿Y en ese lugar había señalizaciones? Sí. ¿Había un pare aquí o había un semáforo? Sí, bueno, ¿se entiende? Uno puede reconstruir ciertas cuestiones que si bien no son del hecho, pueden ser circunstanciales y aún así ser pertinentes. Esto ustedes por ahí lo van a estudiar en metodología de la investigación, lo que corresponde a, digamos, lo que son fuentes primarias y fuentes secundarias en una investigación. Ustedes como abogados, cuando hacen prueba, son investigadores. Tienen que demostrar hechos. Son investigadores. ¿Sí? Em, Así que grábense esto de fuego también. Los que quieran ejercer la profesión van a tener que aprender técnicas de espionaje, van a tener que convertirse en inspectores gadget, van a tener que salir a buscar la información para poder demostrar las cosas que dicen, ¿sí?
Digo, salir a buscar, no salir a inventar, ¿eh? Está claro. Hay una gran diferencia entre una y otra, ¿sí? Una cosa es un testigo de conocimiento y otra cosa es un testigo trucho, ¿sí? Los testigos falsos se dan, sale a la luz en 2 minutos que no estuvieron ahí. 3 preguntas. Yo tengo la regla, algún día la voy a patentar, voy a ir a propiedad intelectual y registrar la idea. Siempre les digo a los alumnos y a los colegas, un testigo falso no supera 3 preguntas. 3 preguntas y ya entra en contradicciones, ¿sí? Es muy sencillo. Bien. Dije que eran declaraciones. Entonces, la declaración testimonial la declara un tercero imparcial a las partes. La prueba confesional, que ustedes van a ver en sus códigos, en sus manuales de lectura, que la llaman la reina de la prueba, ¿no? Regina probatio. ¿Y por qué? Porque en realidad confesión de parte, relevo de prueba. Si la parte confiesa sobre un hecho, no hay necesidad de probarlo. Por lo tanto, fíjense que cuando hablamos, ¿sí?, de esta cuestión de la prueba confesional, es una declaración, pero la declaración, ¿quién la hace, chicos? El mismo, la misma parte. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, se hace acompañando lo que se llama un pliego de posiciones. El pliego de posiciones tiene que tener premisas afirmativas en tono, digamos, afirmativo, no tienen que ser indicativas y se tiene que responder por sí o por no, ¿sí? ¿Se acuerdan un viejo debate presidencial que había uno de los candidatos decía por sí o por no? Bueno, la formulación es en ese sentido, ¿sí? Para que jure como que es cierto que circulaba por la calle Uriburu. Para que jure como que es cierto que dobló a la derecha. Para que jure como que es cierto que no vio el semáforo. Para que jure como que es cierto que venía a alta velocidad. Para que jure como que es cierto que embistió al demandado, ¿sí? Afirmaciones singulares que contienen un solo hecho, no pueden contener varios hechos. Si contienen varios hechos, el juez puede desdoblar o puede directamente rechazar la posición. Eso depende de las ganas que tenga el juez de favorecer, más que favorecer, ¿sí?, integrar el proceso. Pero hay personas que hacen una posición y digan, para que diga que es cierto que el día 29 de mayo usted circulaba por la calle Uriburu y que dobló a la derecha y que venía a alta velocidad y que cruzó el semáforo en rojo y que embistió al demandado. ¿Se entiende? ¿Por qué está mal la posición? Porque si el tipo dice sí es cierto, está reconociendo todo. ¿Se entiende? Y por ahí dentro de la afirmación no podemos saber si es cierto todas esas afirmaciones. Pues son diferentes afirmaciones que se dan en la premisa, ¿sí? Yo me acuerdo una vez estaba sacando una sentencia y en el marco de un acta que habían hecho, uno de los funcionarios, cuando tomó la prueba confesional, a una de las preguntas más importantes de la prueba, digamos, del pliego, ¿sí?, el funcionario se ve que eran ya casi 2 de la tarde, se tenía que ir rajando a buscar al hijo al jardín y estaba cansado o se había ido de joda el día anterior y estaba con las últimas energías del día viernes, en el medio de una posición que cuando la leo dije, es excelente lo que indagó acá el actor, con esto gana el juicio. Cuando voy a ver qué digamos, qué tipió en el acta, puso no, coma, es cierto. ¿Qué entienden de eso? La coma aniquiló toda cuestión ahí. No, coma, ¿es cierto? Bueno, ¿es no o es cierto? Pues la respuesta tiene que ser, no es cierto o si es cierto. Pero la formulación estaba, no, coma, es cierto. Entonces, imagínense que un acta que se había levantado hace 5 años atrás. ¿Se entiende? A veces hay profesores que se ponen muy
exquisitos a la hora de que redacten bien, ¿sí? A mí, algunas veces en las correcciones de los parciales en presencial, me hacen acordar me hago acordar en realidad al personaje de Capusotto, que es el ministro de Educación, que les grita a los alumnos, escribí bien, se saca el tipo. Bueno, muy parecido a eso, porque no se dan una idea, ¿sí? Cómo a veces, y a mí una vez un profesor de Derecho Constitucional me hizo una pregunta, en realidad la pregunta era, no era una pregunta, en realidad en el parcial era tasa, impuesto. Esa todo el parcial. Desarrollé, creo que 2 páginas lo que era una tasa, 3 páginas lo que era un impuesto. Me puso un 4. Está bien, aprobado. Yo sabía, era un profesor recontra exigente, ¿sí? Le decíamos 667, era más malo que el diablo. Esa comisión creo que no sé, de 60 personas creo que aprobamos 2 nada más. Pero en el primer parcial puso un 4. Y dice, ¿alguien tiene algo para decir? ¿Una observación que quieran hacer de su parcial? Y yo cuando terminó la clase dije, mire, le digo, quiero hacer una pregunta. ¿Qué me corrigió? Porque no encuentro el error. Me dice, míralo, está ahí el error. Y yo miraba y miraba y miraba. Y digo, no encuentro ningún error. Porque encima agarraba el libro y encontraba coincidencia con todo lo que él decía. En un momento le digo, ¿es un error? No, en realidad es una omisión, me dice. ¿De qué? Le digo. De una palabra. Le digo, ¿me puede decir cuál es la palabra? Que una es contraprestacional. El tipo me bajó 6 puntos por no poner una palabra. Obviamente me fui indignado. Dije, no puedo creer que me haya evaluado así. No puedo creer que el tipo no haya visto todo el esfuerzo que venía atrás de todo el desarrollo, de todo lo otro. Y por no poner una palabra, me haya aniquilado de esta forma, ¿sí? Incluso dije, voy a dejar la carrera de abogacía porque no es lo mío. Hoy le agradezco a ese profesor, más allá de que tenemos visiones diferentes del mundo, de la vida, de lo político, del mismo derecho, le agradezco, porque me hizo dar cuenta de la importancia de la palabra, de la importancia de lo que puede ser una coma, ¿sí? Porque realmente uno, cuando está en la profesión, y se los digo porque hay personas que se dedican a la docencia y pueden explicar muy bien, pueden ser eximios docentes, pero otra cosa es cuando vos estás en la trinchera. ¿Qué es estar en la trinchera? Y uno no explica los casos desde los libros o desde lo teórico. Explica desde las balas que le corren al lado. Y he visto un montón de casos que se pierden, ¿sí? Por no poner bien una coma, por una omisión de una palabra, ¿sí? A veces ustedes van a decir, es un exagerado, ¿sí? Se los digo con conocimiento de causa, no de los casitos de laboratorio. Casos que se perdieron porque el abogado puso mal una palabra en un caso. Bien, volviendo un poco entonces a la idea, ¿sí? Fíjense que la prueba pericial también es una declaración. ¿Quién declara ahí? El perito. Un profesional técnico. Muy bien, el perito hace una declaración a nivel técnica, de un arte, de una profesión, de una ciencia. Ahora, el perito, ¿sí? El perito, básicamente, lo que hace es reconstruir los hechos a partir de su ciencia. El perito médico reconstruye el cuerpo de un tipo que está explotado porque lo agarró un auto, en un accidente de tránsito, y reconstruye de lo que tiene, porque a veces no tiene ni el cuerpo. Si es perito médico forense, lo hace así, obviamente a través de la prueba que se hace en la morgue. Pero cuando tienes un accidente de tránsito, un perito que está designado 5 años después del accidente, tiene que reconstruir, digamos, los hechos, y cuando declara lo hace a partir de su conocimiento sobre estudios médicos, sobre historias clínicas, sobre prueba documental. ¿Se entiende?
Bien. Entonces, dicho esto, tenemos que entender que la prueba pericial también es una declaración. Y no es perito solamente aquel que tiene un título universitario, ¿sí? Porque hay determinadas artes o determinadas profesiones que no se requiere, ¿sí? Un título universitario. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, si yo les pregunto, ¿sí? ¿Cuál creen que es la prueba más idónea para demostrar, por ejemplo, un daños y perjuicios? A choca B, B era una mamá que se dedicaba a cuidar a su hijo, ¿sí? La mayor parte del día, pero tenía un módulo de 4 horas docente en una escuela también primaria, o sea que trabajaba de madre y trabajaba de maestra de primaria, ¿sí? Y el nenito tenía una discapacidad, ¿sí? Que estaba siendo atendido en un hospital, y en ese accidente la mamá queda invalidada en un 67%, ¿sí? Yo les di un caso, ¿sí? ¿Qué prueba ofrecerían? ¿Por qué? ¿Qué tendrían que demostrar o probar? ¿Por qué? Cuéntenme toda la historieta, a ver. Piensen como abogados, ¿qué harían? Profe, ¿podría volver a repetir que se me cortó el audio? Uf, les di un caso muy largo, no hay chance. Hay más chance de que vuelva el 1 a 1 que yo recordar lo que acabo de decir como caso. Puede ser que se presente inicialmente las primeras diligencias realizadas al lugar del hecho, los informes periciales de las partes intervinientes, en el caso si fuera en Entre Ríos, un accidente con lesiones graves, las pericias que libra la justicia en la parte penal, que son los informes técnico-mecánicos, análisis de sangre, ¿algo de eso se refiere, profe? Sí, estás hablando de una causa penal. Yo estoy hablando de un daños y perjuicio civil. ¿Qué prueba ofrecerías? Ah, perfecto, perfecto. Pero sí, ¿se podría presentar eso desde el punto cero, quiero decir? Sí, se puede ofrecer obviamente la prueba penal. Establecer primero la discapacidad del niño y, Bien, ¿para qué? A en ver. cuánto lo afecta. Primero, yo creo que habría que probar el accidente, el Bien. daño El o sea, el accidente ya está accidente. demostrado, se le dieron un 67% de discapacidad a la señora. A la mamá le dieron, el hijo ya. Sí, no, pero para demostrar el daño, digo yo. Eso es lo que pidió el profesor. accidentológica. A ver, vamos de vuelta. ¿Qué tienen que probar? ¿Qué prueba ofrecerían? ¿Y por qué quieren probar eso? O sea, ya está probado que tiene un 67% de discapacidad la señora. No, yo no Ah, dije eso. No está probado. Primero probar el Yo le di un caso. daño. Yo le O di sea, un que del caso. accidente, después que del accidente se hizo hacer una pericia para determinar ese porcentaje de discapacidad y después todas las otras afecciones que le va a traer ese 67% de discapacidad para probar el otro daño que va a tener, que es que no va a poder trabajar, que no va a poder atender al hijo y demás, para dimensionar el monto de lo que va a reclamar. ahí Bueno, está. vamos de vuelta. ¿Sí? Piensen como abogado. Están hablando como una charla de café. Imagínense que ustedes son, perdón que te lo diga así, a ver cómo era el nombre, porque venías bien, porque hablaste de pericia en materia de accidente y demás, pero después ¿viste cuando hay un meme que arrancás la tesis que está todo bien dibujado y después el cierre es el caballo como si lo dibujase yo, básicamente? Bueno, Sí, terminaste así, Jesús, no me anda la cámara, profe. se te fue la nafta ahí. El punto es, ¿sí? El punto es, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Sí? Tienen que decir cuál es el hecho, ¿sí? Por eso les expliqué hace una hora hecho conducente articulado controvertido, ¿sí? Por eso les expliqué los medios probatorios
y después me tienen que decir por qué. Imagínense que después ustedes van y dicen, bueno, a ver, les voy a dar un ejemplo a ver si entienden la actividad, ¿sí? Yo tengo que probar el accidente, como dije. Bueno, para probar el accidente voy a ofrecer prueba testimonial, ¿sí? Citando a Pedro Pérez, que es testigo presencial del hecho. Voy a ofrecer prueba informativa dirigida a la comisaría, que fue la que tuvo la primera intervención para que acompañe el acta accidentológica. Voy a acompañar una prueba informativa dirigida a la Fiscalía para que acompañe la IPP, la Instrucción Penal Preparatoria, a que la remita de efectum videndi et probandi. ¿Qué más voy a necesitar? Bueno, voy a pedir prueba informativa a la Municipalidad de San Martín para que me mande la cámara que justo está arriba de la esquina donde chocaron, donde se produjo, ¿sí? Todo eso para probar el hecho. Voy a pedir prueba pericial contable para que haga una compulsa del material probatorio, o sea, mejor dicho, de los libros, digamos, obligatorios de las compañías de seguro, para que me indiquen si en esos libros obligatorios el demandado hizo una denuncia de siniestro. Y en el caso de que esté la denuncia de siniestro, me la acompañe para poder ver qué declaró sobre sus hechos. ¿Se entiende? Fíjense, un simple hecho, un accidente, y no estoy hablando ni del daño recién, estoy hablando del accidente. Yo me guarezco de prueba testimonial, de prueba informativa, de prueba pericial. Y además voy a pedir una prueba pericial ingeniero mecánico para que me diga y me relate, ¿sí? Cómo eran las calles, cuáles son las velocidades máximas y mínimas, quién tenía prioridad de paso según el orden de las señalizaciones, ¿se entiende? El estado de la calzada, cómo quedaron los vehículos, cómo fueron los daños en los vehículos, cuál fueron la posición de los daños en los vehículos. Ahí le estoy tirando los puntos de pericia, ¿sí? Fíjense, todo para decir que A chocó a B, ¿sí? Todavía ni me metí a pensar siquiera en la pobre señora o en el pobre pibito. No. Esta es la forma que tienen que trabajar. ¿Se entiende? Tienen que probar todas las circunstancias que ustedes les hace a su acción. ¿Sí? Muy bien lo que dijo Pablo ahí, dice, si hay lesión, historial médico. Bueno, ahora ustedes me tienen que decir, perfecto, la Alsabequia llevó toda esa prueba y ya produjo el hecho. Ya el juez dijo, sí, tenemos todo. El hecho ocurrió. ¿Sí? Bueno, listo. Ahora, tienen que demostrar qué más. Bueno, el daño sobre la persona, sobre, digamos, el mismo vehículo. Tienen que probar el daño, ¿sí? Que va más allá de lo material o inmaterial, porque pueden existir ciertos elementos que van más allá. No es lo mismo decir que la persona murió que la persona sigue viva, porque si la persona sigue viva, los daños son sobre ella, ¿sí? Y no reclamaría al pibe, ¿se entiende? Pruébenme con qué me probarían que la señora tuvo daños. A ver. ¿Y con el informe médico, como dijo el compañero? Vamos de vuelta. ¿Qué prueba? ¿Qué prueba ofrecen? ¿Y qué probarían? ¿Informe médico de qué? De la discapacidad. La junta médica, digamos, que determina la discapacidad de la señora. ¿Pero y quién hace eso? En el marco de un expediente judicial. Se puede pedir intervención al cuerpo médico forense. Bueno, muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Gabriela. ¿Vos sos de Buenos Aires? No, San Juan. Ah, ¿tienen cuerpo médico forense allá? Sí. Mirá vos. Las provincias están yendo en ese sentido. ¿Y lo usan a menudo? Sí, sí. Ah, o sea que laburan esa. Sí, generalmente todo lo que son pruebas médicas o psicológicas tiene intervención el cuerpo médico forense. Claro. En Provincia de Buenos Aires vos mandás algo al cuerpo médico forense, te mandan un mensajito y dice estamos explotados de laburo, no lo podemos tomar. Pida un libro, pida un sorteo de perito de oficio y vaya por ese camino. Pero bueno, está bien. Cuerpo médico forense sería una opción que depende del mismo Poder Judicial. ¿Sí? Está muy bien lo que dijo la compañera, pero bueno, es una cuestión que escapa quizás a lo general, ¿no? En el marco de acciones privadas,
¿sí? Por lo general lo que se trata es no generar mayores erogaciones en el Estado, ¿sí? Ahora, ahí leí informe médico del psiquiátrico. ¿De qué psiquiátrico? El mío, me quieren hacer un informe psiquiátrico. No lo paso, te lo digo. No pierdan tiempo ni plata. Ahí Darío Mar dice, testimonial, personal de la ambulancia que trasladó a la señora, testimonial a los médicos. A ver, esto que está diciendo Darío, la testimonial, ¿sí? El personal de la ambulancia que trasladó a la señora, ¿qué va a demostrar eso? Pues pasa, nos caen en las audiencias y nos dicen, quiero traer Y, de puede- testigo al personal de la ambulancia que trasladó a la señora. Bueno, ¿qué querés probar con eso? A ver, contame, nene. y que la señora estuvo dentro que estuvo en el accidente, que la recogieron en ese lugar. Pero estaba a ver, yo te pregunto, vamos a hacer como si fuese una audiencia real, ¿eh? ¿Te puede decir eso? ¿Estaba ahí en el momento del hecho el personal de la ambulancia? No que estaba en el hecho, sino cómo la encontraron a la señora, en qué condiciones estaba cuando la cargaron a la ambulancia, si estaba Hecha consciente bosta, o no estaba consciente. hecha bosta. ¿Te demuestra quién lo hizo? No, ¿Te demuestra la incapacidad? está ¿Qué te bien. demuestra? ¿Se entiende? Sí, sí. El juez ¿qué te va a decir? No me traigas personas que me van a decir cosas que por ahí las vamos a tener que desestimar, o no me traigas cosas que encima le tengo que correr traslado a la otra parte y la otra parte te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. ¿Se entiende? Y el juez ¿qué Sí. te va a decir? Desestímese. Tráeme prueba conducente, porque es un Bien. dispendio jurisdiccional. ¿Se entiende? No me metés testigo, no me traigas al personal de la ambulancia. ¿Sí? Aparte, ¿cómo lo trajiste al personal? ¿Tan buena onda tenés con el personal de la ambulancia? Se lo podría llamar en caso que la discapacidad se pueda demostrar que se produjo mientras la cargaban en la ambulancia. Por eso Peor no todavía, ahí fue sería una hecho, acción de alguna daños y cosa. perjuicios contra el personal médico y la institución que, digamos, que dirige ese personal. Sería otra acción, ojo, ¿eh? Ahí en ese caso no estaría mal, pero estamos reclamando A contra B. Acá estaríamos reclamándole a C, que producto de que el personal médico lo levantó, se agravó la fractura, ¿se entiende? Ahí sería distinto, ¿sí? No está mal lo que pensaron, pero no es el caso. Dice, testimonial de los médicos que lo atendieron, lo mismo. Bueno, ahora sí le voy a dar la derecha a Darío, es la historia clínica. Muy bien. ¿Cómo la pedís? Informativa. Perfecto, Darío. Pero viene la pregunta, ¿sí? Estamos en la audiencia, Darío. Y el juez te va a decir amablemente, ¿para qué carajo quiere esta prueba, doctor? Y ahí ¿Qué me sí, quiere mostrar? imagino que va a estar todo el historial de las lesiones con la que la recibieron a la señora para poder dimensionar también la incapacidad que le pudo haber generado el accidente. Muy bien. ¿Y qué puede mostrar también además la historia clínica? Hoy, historia clínica electrónica. Para ver si hubo una operación o no hubo una operación. También Muy lo pudieron bien. haber hecho eso. Para demostrar las prácticas que tienen causalidad al hecho, ¿sí? Muy bien. Fecha del hecho, tenemos una intervención al día siguiente, podemos encontrar causalidad en que hay una fractura, etcétera, etcétera. ¿Qué más? También nos sirve para defendernos, ¿sí? Imagínense que el tipo ya había tenido una fractura de la pierna y que, digamos, no caminaba bien. ¿Se entiende? Yo les dije que era una señora que tenía 67% de incapacidad. No le dije de qué. O sí les dije. Yo les dije que el 67% fue del hecho. No, no lo No. dije. Le dije que tenía 66% de discapacidad. De discapacidad. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sería la prueba de la historia clínica? Para demostrar que hay una concausalidad. ¿Sí? Que el accidente de tránsito generó un reagravamiento de qué? De lo que ya tenía la señora. Entonces, que cuando el perito tenga que hacer la pericia, como bien dijeron ahí, ¿sí? María Gabriela Sánchez Sarmiento, que el perito pueda distinguir. Pará, ya la señora venía con un 67% de incapacidad, ¿por qué tengo que salir a pagar? ¿Se entiende?
todo su proceso de incapacidad. Bien, pericia médica. Entonces la pericia médica es para determinar el grado de la incapacidad. Perfecto. ¿Qué más? ¿Solo médico? Comprobantes de gastos, puede ser, que tuvo por Muy el bien. accidente. Muy bien. ¿Pero eso qué tipo de prueba sería? Documental, puede ser. Bien, ¿No? bien. Sí. Ahora fíjense, ya que tomamos el tema de la documental, comprobante de gasto, medicaciones, traslado, remis, etcétera y demás. Ahora, ¿esto es un instrumento público o privado? Privado. Bueno, se corre el traslado, viene el demandado, que tiene que negar o reconocer categóricamente los documentos, y te dice, desconozco ese documento por no venir de mi parte. Una prueba informativa por si hay desconocimiento de los Muy comprobantes bien, acompañados. muy bien. Principio de prueba compuesta. ¿Sí? Acuérdense que los instrumentos privados, si son desconocidos, no son prueba, porque no tiene fecha ni firma cierta. ¿Sí? Muy bien los dos, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más me tienen que probar? Santiago Ferradas, este mensaje fue borrado por Santiago Ferradas. Todos leímos lo que decía ahí Santiago. No, mentira. ¿Qué más me tienen que probar? Si le llevaba al hijo a la escuela y después del accidente no le pudo llevar más, las inasistencias del hijo o los gastos que tuvo para que el hijo pueda asistir al colegio. Bien, ¿qué más? La licencia laboral. Está trabajando. ¿Para qué no serviría eso? Y es un daño. Porque si no puede volver a trabajar, tiene que. Eran los ingresos que tenía, digamos, mensuales. Claro, tiene Bien. pérdida de ingresos si no puede volver a trabajar. Bien. ¿Qué más? Daño psicológico puede haber tenido. Puede ser. Perfecto. ¿Qué prueba? Una pericia psicológica para ver, que sea analizada, ver si quedó con algún trauma, algún miedo, alguna situación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para Pacho? No, mi amor, no. No. Si no te saco tu celular. Se quedaron sin nafta, ¿qué más? Los daños patrimoniales puede ser la pérdida de... Bien, claro. Le dije venir un auto, muy bien. Claro, Muy el bien. auto. ¿Qué pasó con el auto? Usted nada más reclama por la señora. Destruyó un Mercedes-Benz que valía $50.000, pero no, a usted no les importa el auto. Van solo Los por la autos tienen que persona. estar. Los autos Claro. están secuestrados. Bien. El compañero va a ser penalista, siempre responde el derecho penal. Estamos en daños. Están secuestrados, sí. Después lo vamos a buscar, nos dan el alta, nos entregan el vehículo, entrega de rodado y ya está. ¿Sí? Pero ¿qué tienen que probar con relación al auto ahora? A ver. El alcance de los daños sobre el vehículo. A Los ver daños que tiene. si se puede reparar, cuánto cuesta la reparación y si se destruyó totalmente. Bueno, la prueba. Esto es práctico. ¿Vieron alguna vez Legalmente Rubia? ¿La película? Sí. La primera Sí. audiencia que va la chica, hay una parte en donde hay un procedimiento y ella le empieza a explicar el procedimiento, ¿no?, a nivel conceptual, y la jueza le dice, sí, yo ya sé lo que es ese concepto, también fui a la Facultad de Derecho. Dígame cuál es la prueba que usted aporta. Esto es lo mismo. Con el auto, me tienen que decir la prueba, me tienen que decir El qué taller. quieren probar. La prueba del taller y con las fotos.
¿Qué significa la prueba del taller? Claro, la pericia mecánica. Claro, bien. todos los daños que tiene y el presupuesto. ¿El Pericia presupuesto mecánica. de cuánto sale? ¿Presupuesto qué es? Lo que va a costar la reparación del auto. Está bien, sí, pero a nivel jurídico, ¿qué es el presupuesto, chicos? ¿La tasación? A nivel jurídico. ¿Una prueba documental? Bien, prueba documental. Se acompaña con la demanda, acompaña un presupuesto. Si otra parte Sí. me dice, niego ese presupuesto, Que Se ponga un puede técnico. determinar con la pericial mecánica. pericial mecánica, ¿qué más? Igual que en el caso de la historia del anterior, también una informativa por si desconocen la autenticidad de los documentos y demás. Muy bien. ¿A dónde? Al taller mecánico que hizo el presupuesto. Al que emitió el presupuesto. Exacto. Hay veces que esos oficios se desdoblan, porque hay veces que tenemos dos sentidos a probar. Por un lado, la desvalorización del rodado, por otro lado, el daño material, propiamente dicho, y hay veces que tenemos que probar los repuestos. ¿Se entiende? Los repuestos son, ¿qué cosa? Lo que después el mecánico le mete al auto, pero lo tenemos que probar el valor, ¿se entiende? Obviamente, por lo general lo que se hace, se pide la prueba informativa a los concesionarios oficiales, ¿sí? Porque tienen valor de reposición de mercado internacional, son más caros obviamente, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿por qué tendría que ir yo a un, no sé, un mecánico de Warner que me dé una reposición de un guardabarro, por ejemplo? Porque sale más barato. Si en realidad la idea es volver al estado anterior de las cosas. Se entiende que nunca va a pasar porque el auto no va a ser el mismo. Tenía Sí. partes originales y tenés que ponerle partes originales. Exacto. ¿Y cuál es la respuesta a veces? Bueno, en este país no hay partes originales. Qué problema, ¿no? Sí. Yo una vez tuve un accidente de tránsito y tenía destrucción total. No, perdón, miento, no destrucción total. Todo riesgo. La destrucción total fue otro accidente que tuve. En este caso tenía todo riesgo y tenían que darme un plastiquito. En ese momento yo tenía un 206 de los viejos, pero había un plástico que era un modelo francés y que la compañía de seguro, o sea, a través del taller que hacía el arreglo, decía que no lo encontraba. Y me ofrecieron darme el valor, ¿sí? El valor de reposición de mercado nacional. Imagínense que en mercado nacional el plástico hecho estaba hecho más o menos con plástico de una pelota de fútbol fulbito naranja, fundida y puesta en una plancheta y se prisionó, y el otro, bueno, ese salía 50 pesos y el otro se hacía a través de 50 máquinas que procesaban el plástico y quedaban las marcas incluso de origen, ¿no? Que salía 10.000 pesos, un ejemplo. Estoy obligado a aceptar el que se hizo con el de plástico fulbito. ¿Qué opinión tienen? No. No, tiene que volver al estado anterior. Bueno, pero no se puede. Te estoy diciendo que hay un acto del príncipe, pues a la defensa de la compañía. Hay un acto del príncipe, es decir, en el marco de la fuerza mayor, porque hay un cierre de importaciones, no tenemos eso acá en Argentina, no lo puedo traer porque no me permiten, si lo traigo va a quedar varado en la aduana, es decir, no te lo puedo dar, ¿por qué? Porque hay una disposición normativa, hay un contexto económico y político y no te lo puedo dar. ¿Se entiende? No es que no te lo quiero dar. Más allá que el nacional sea eso y que el internacional sea lo otro. No te lo estoy pudiendo dar. Hay un incumplimiento, sí, pero un incumplimiento que tengo cierto recaudo, digamos, en el marco de justificativo por el contexto internacional. ¿Se entiende? Entonces, hay veces que hay que ver, ¿sí? Hay que ver hacia dónde dirigimos y hasta dónde podemos pedir y hasta dónde podemos después ceder. ¿Se entiende? Pero bueno, estos casos, a ver, parece muy simple, ¿no? Pues es un plastiquito del auto. ¿A quién le importa un plastiquito del auto? Bueno, hay gente que enferma de los autos y plastiquito de la vida, ¿no?
mi caso era el plastiquito, van a venderme el plastiquito nacional, qué sé yo. Así. Total, después lo vendo y listo. Se termina la historia. Yo ya no lo voy a ver más el plastiquito. El tipo que lo compra por ahí le voy a decir, mirá, ese plastiquito es nacional, porque si no sería un vicio reditorio. Va ni vicio en realidad, porque el plastiquito está bien, pero le voy a decir, mira, no es el original. ¿Sí? Por ahí me discute un poco el precio, todo lo que quieras. Pero el problema de estos casos a veces es que se da la circunstancia cuando no estamos hablando de un plastiquito, sino que estamos hablando de una prótesis, no de una persona. Fue en el año 2021, fuimos a un congreso, nos invitaron, un profesor titular de Derecho Procesal de una universidad más prestigiosa del país, no voy a decir el nombre, en un congreso de Derecho a la Salud y me mandó una carta formal en mi carácter de titular de cátedra de la Universidad Católica de La Plata, de Derecho Procesal. Y yo fui, y llevé a todos los chicos de la cátedra. Se sentaron todos los chicos adelante, yo estaba sentado en la fila de atrás, y el debate era el siguiente. ¿Para qué pedimos en las acciones judiciales prótesis importadas para los viejos 85 años? Porque las prótesis importadas para los viejos 85 años están en dólares y con una prótesis importada para un viejo 85 años yo le puedo dar 10 nacionales a 10 jubilados. ¿Qué opinión tienen de esto? Ah, y el agregado era, ¿y para qué quiere una prótesis que dure? Porque la cuestión acá era que la prótesis importada creo que duraba 15 años, 20 años, ¿no? Y la nacional duraba 5. Entonces el debate técnico también era, ¿para qué le vamos a poner algo que dura 20 años si la persona no tiene el alcance de vida para llegar a cubrir lo de esa prótesis? ¿Se entiende? ¿Qué opinión tienen? Porque el compañero acá, aquí el nombre, a ver si está ahí, Darío, dijo una frase muy interesante que es lo que marca el Código Civil y Comercial. Volver las cosas al estado anterior. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pedirían ustedes? Y es más que nada como una opción, profesor. Es como una alternativa de darle la oportunidad a 10 personas y no a una sola. Bien. ¿A quién defendés vos? Claro, según la posición donde te toque. Claro. Si es una cuestión de salud, yo le pediría lo mejor para mi cliente. Y del otro lado le diría, y no, mirá, yo tengo esto, como te hicieron con el tema del seguro. Esa es la defensa, chicos. No hay una verdad en esta práctica. La realidad es esta. Todos mis alumnos, mis ayudantes, también son alumnos de vida, estaban indignados, ¿no? Con eso. Y les llamaba la atención mi posición pasiva, ¿no? Porque yo soy muy pasional con esas cosas, tengo una posición marcada, pero en ese momento uno tiene que abstraerse de ser objetivo y tiene que poder decir, chicos, esto depende de la posición que están. Si el día de mañana ustedes son los abogados apoderados de la compañía de seguro, ¿sí? ¿Qué van a tener que salir a decir? Y pónganle la prótesis nacional. Y digan que la prótesis nacional es lo mejor que hay, que es nacional y popular, que viva Argentina, llamamos a la Versuit, metemos la canción, ¿no?, de la prótesis de la argentinidad y vendemos ese producto. ¿Se entiende? El abogado tiene que saber hacer marketing de sus estrategias, ¿sí? Hay veces que tenemos que salir a convencer. Y es un arte salir a convencer, ¿sí? Más allá que digan, ¿qué estoy poniendo en esta demanda? ¿O qué estoy poniendo en esta contestación de demanda? ¿Se entiende? Ustedes van a tener que salir a buscar, digamos, el que contesta demanda, embarrar la cancha, ¿sí? Tienen que salir no digo a decir los hechos que no existen, no cometer delitos, ¿sí? Pero buscar dentro del marco de la defensa lo mejor que puedan hacer. Es una estrategia, es un ajedrez el derecho. Al menos lo que vayan a litigar, ¿sí? Bien.
Preguntas hasta acá. Si no, los libero y la clase que viene seguimos con la apreciación de la prueba. Sí, José, vamos a ir técnicamente con lo que es apreciación de la prueba, pero creo que ya hemos dado una charla práctica sobre lo que es apreciación de las pruebas con estos casos prácticos. Sí, José. Profesor, una consulta. Yo estaba mirando la clase grabada de la semana pasada y ahora que me pude conectar le quería consultar sobre el tema del domicilio real, dando el ejemplo sobre el tema de los accidentes. Pero ¿qué pasa si una persona tiene un accidente que vive en mi caso, en la provincia de Misiones y justo tengo que viajar a Buenos Aires y tengo el accidente? Y me pasa a mí con un tema de una demanda, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría ahí en los juzgados si yo tengo domicilio acá en la provincia de Misiones y el accidente me ocurrió en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se direcciona esa demanda o me hacen a mí la demanda? Eso es lo que por ahí me generó dudas al respecto que, por ejemplo, si hay un accidente en una misma jurisdicción, se hace todo ahí, pero ¿y si la persona vive en otro lugar, cómo se hace eso? Bueno, a ver, si ustedes agarran el código procesal, o sea, usted tiene que ir al código procesal de la jurisdicción donde se produce el hecho, ¿sí? Si van al código procesal de la nación, se van a dar cuenta que hay una frase muy interesante que dice, o dice, el lugar del hecho, el domicilio del demandado, sarasasasa, y termina diciendo, a elección del actor. Lo elige el actor, porque es el que está dirigiendo la acción. Si vos estabas ¿de dónde eras? ¿De Misiones eras vos? De Misiones. Estaba en Misiones. Bueno, sos misionero, vivís en Misiones, tenés domicilio real en Misiones, te fuiste a Buenos Aires, ¿sí? Porque querías conocer el obelisco, y tuviste un accidente de tránsito en Buenos Aires. ¿Dónde ocurrió el hecho? Y Buenos vamos a Aires. suponer que en Tenés Buenos que ir al... Aires, sí, pero vamos a suponer la avenida 9 de Julio, ahí cerca del obelisco, lo único que conozco. Por eso, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. El obelisco, por eso referencié el obelisco, pues es algo que más o menos conocemos todos, ¿no? Tenemos el obelisco, fue ahí el choque. Bueno, el hecho fue en Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que ir al Código Procesal de la Nación, porque ahí aplica el Código Procesal de la Nación. Te va a decir el lugar del hecho, el domicilio del demandado, y después nos podemos ir por la 17418, el artículo 118, que es, por ley de seguros, el domicilio de la compañía de seguros. ¿Sí? Acá no importa que vos seas de Misiones, porque lo que rige la regla de competencia es que va por el domicilio del demandado, o va a la compañía de seguros, o va al lugar del hecho. En ese caso vos podrías litigar en la Ciudad de Buenos Aires por el lugar del hecho. Tendrías que ver la compañía de seguro, qué domicilio tiene, qué domicilio legal tiene, porque por ahí la compañía por ahí es Agrosalta, la del que te chocó. Y la compañía de seguro Agrosalta está en Salta. Entonces ahí podrías irte a Salta a litigar. Y después podrías ver el domicilio del demandado. Y por ahí el tipo vive en Córdoba. Con lo cual tenés 3 jurisdicciones. O sea, tenés Córdoba, Buenos Aires, Salta. ¿Quién determina esto? Además de que el código dispone esto, ¿quién decide? El actor. Elegí vos a dónde vas. O sea que, por ejemplo, si yo tengo el accidente y el actor, el demandado, me lo hace ahí en la jurisdicción de Buenos Aires, tendría que irme a declarar en un caso futuro en Buenos Aires. Así sería la cosa. Como confesional, por ejemplo, porque yo soy parte Sí, el juicio del, tramita ahí. del acta. Está bien. Y otra cosa, profesor, también la clase pasada usted mencionó sobre la litispendencia. Yo sobre la litispendencia tengo entendido de que es como que hay un expediente en dos juzgados, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, como para acomodar las ideas, uno pasa al otro para seguir litigando o es como que hicieron dos copias de un expediente en distintos juzgados. Eso por ahí no me quedó claro. No, bueno, es Si muy usted buena me la lo podría pregunta. explicar. Es muy buena la pregunta que haces. Mirá, la regla es que cuando el expediente tramita en la justicia nacional y hay una situación de incompetencia o de litispendencia, el expediente se archivaba. Se tenía que archivar. Se cerraba ahí y dejaba que continúe en donde estaba el estado más avanzado de la causa. ¿Se entiende?
Con el devenir del tiempo y las comunicaciones, eso porque, por ejemplo, antes vos tenías un expediente y si lo tenías que remitir, por ejemplo, de Buenos Aires a Córdoba, estabas un año, literalmente. Hoy en día, por ejemplo, como pasó el otro día en mi tribunal, una causa de un amparo de salud, donde era Justicia Federal la que intervenía por una cuestión de medicina prepaga, ¿sí? Nos declaramos incompetentes, ¿sí? Y no archivamos la causa. Como es digital, hicimos una copia digital de todo el expediente y lo mandamos por correo oficial al correo oficial de la receptoría de expedientes del departamento, digamos, de la Justicia Federal que consideramos competente, a fin de que se sortee un juzgado para que tramite la causa. ¿Se entiende? Eso se hizo todo en el mismo día. El ingresó, salió la resolución de incompetencia con la medida cautelar otorgada y le remitimos el expediente en formato digital por correo electrónico. Nos contestaron del juzgado federal, gracias. Es la primera vez que vemos tanta celeridad en tramitar una causa. Y uno dice, claro, antes archivaba. Y tenía que ir el abogado, tenía que volver a imprimir todo, tenía que volver a hacerle firmar a la gente, tenía que ir a sortear el expediente al organismo donde se determina la competencia. ¿Se entiende? Que era mayor costo, mayor tiempo, mayores gastos. Y entre paréntesis, estamos hablando de una causa de salud, donde se requería una medicación de urgencia. ¿Se entiende? Entonces, si hoy la tecnología permite romper esas cuestiones, bueno, se puede ocurrir. No digo que esto sea una regla, claro. Aclaro esto. No digo que esto es una regla. Obviamente hay personas que mantienen el esquema clásico, archivo, chao, flaco, andá a iniciar el expediente donde tengas que ir. O, por ahí, se puede remitir por oficio y por correo interno el expediente. Pero Bien, procesalmente lo que dice la ley, digamos, es archivarlo, digamos. Es archivarlo. Usted hizo estuvo proactivo, digamos. Sí, Claro. tuvimos una interpretación de los nuevos tiempos. Está bien. Pero está dentro de las facultades ordenatorio e instructorio, no es que agarré y decidí porque soy legislador y me mandé a hacer algo que no está. Eso le iba a preguntar también, porque en la ley. La parte demandada podría decir, no, pero eso tendría que haber sido archivado y Sí. iniciado en otro. Sí, que vaya al Consejo de la Magistratura, haga la denuncia. Lo acompaño yo, lo llevo. Después tomamos un café, que haga la denuncia. Pero lo que digo es, yo me escudo en la norma. Yo me escudo en la norma. Es facultad ordenatoria e instructoria. Como el juez es el director del proceso, ¿sí? Yo entiendo que existe una norma procesal y que por una cuestión de celeridad, principio procesal, por una cuestión de concentración del proceso y atendiendo que es una cuestión de amparo que requiere una urgencia extraordinaria porque corre riesgo de la vida y existe un bloque de convencionalidad en materia de derecho a la salud, que es el estadio superlativo que alcanza el derecho a la vida, Sarasasa y coso, lo del archivo me parece que de bien inaplicable, remítanse vía digital los formatos electrónicos a fin de que llegue al juez más próximo la materia. ¿Se entiende? Claro. Pero era un caso de urgencia, digamos, no es una constante, digamos. Exacto. Ahora, si me sigue un accidente de tránsito, un choque, y bueno, sí, qué sé yo, no sé. Igual más allá de eso, creo que tenemos que agilizar los procesos, porque creo que la justicia está para eso, ¿no? Es decir, para desfacer entuertos, como decía una vieja secretaria cuando yo era funcionario, la secretaria, que era una vieja de 743.000 años, ella siempre me decía, nosotros estamos para desfacer entuertos. Tuve que ir al diccionario y encontrar primero lo que era desfacer y después lo que eran tuertos. Y básicamente, la gente viene con un conflicto a la justicia, no le generemos otro conflicto, ¿se entiende? Tratemos de darle soluciones. Entonces, me parece que fue lo más inteligente que escuché desde lo que uno hace y trabaja. Pero bueno, siempre buscándose el escudo normativo, encontrando que hay una norma que puede darse la posibilidad y demás, ¿sí? Pero bueno, más preguntas, si no, los libero
y seguimos la clase que viene, chicos. Profesor, cuando usted dice archivar la causa, vendría a ser como parecido, no sé si la parte penal, pero es como, sería como la falta de mérito, es como que se archiva la causa. No, en realidad no es una falta de mérito, sino directamente es que el juez dispone el archivo. O sea, dispone el cierre de la causa, ¿sí? No por una falta de mérito, digamos, en el ámbito penal, cuando vos dictas falta de mérito, lo que decís es, no te sobreseo, porque entiendo que no voy a analizar si hay responsabilidad penal o no. Lo que digo es Claro, que no tengo prueba suficiente en este momento para poder imputarte o seguir la causa. En este caso claro, sí hay un pronunciamiento jurisdiccional porque dice, muchacho, acá no es, hay otro juicio en otro lado y tiene que ir ahí porque está más avanzado, o en la declaración de incompetencia, el juez dice, yo no soy competente para entender en esto. Yo soy un juez ah, civil, está bien. yo elabora, ¿se entiende? Y se declara incompetente y lo remite al juez que tiene que ser competente, ¿sí? Sin Ah, está perjuicio bien, de está bien. eso, cuando hay diferentes jurisdicciones, ¿sí? Reitero, antes no había convenios, no había nada. Piensen que los códigos procesales Nación y de Provincia de Buenos Aires son del año 68, ¿se entiende? O sea, escribían con máquina de escribir a mano, si vos mandabas una diligencia iban en carreta y, claro, cuando llegaban a hacer la diligencia ya había desaparecido el inmueble, el auto ya no existía. ¿Me siguen con esto? Entonces, claro, era más fácil decir archívese, chao, pum, lo tiramos en el archivo, o sea, lo atamos con todos los que son archivados, le ponemos un número de legajo, queda ahí y ya está. ¿Se entiende? Porque generaba más actividad jurisdiccional, generaba más gastos, generaba que vos tenías que poner una persona, a hacer un oficio, a devolver el expediente, zaraza, era más actividad. Hoy esa actividad, ¿sí? Está reducida, porque son 2 botones, ¿se entiende? Tenés la plancheta, el envío, 2 clics, correo electrónico, hola, ¿cómo te va? Acá tenés este expediente, chao. Recibido, gracias, doctor. ¿Se entiende? Los tiempos cambiaron, ¿sí? Los tiempos cambiaron y hay que adecuarse a los tiempos. Ayer escuchaba en una jornada que tuvimos de derecho laboral, uno de los expositores, que para mí es una de las personas más brillantes que tiene el país a nivel del derecho, que es el doctor Machín, un gran amigo, fue quien me llevó en la docencia a... Él era mi titular de cátedra en la Universidad Católica y fue el que me Profe, convocó yo para... trabajo con Machín. ¿En serio? ¿Con el doctor Machín trabajás? Sí, yo trabajo en la Cámara Comercial, en la Secretaría General, y justo hace poquito le pedí irme a la sala con él, porque Mirá también lo vos, admiro mucho. Crack. una sala C. Decirle que soy profesor tuyo y decirle que estoy hablando mal de él. Bueno, le voy a decir, tranquilo. Es un fenómeno. Eduardo Machín, una de las mentes más brillantes que tiene, a mi modo de ver, este país. Después de la charla estábamos tomando un café y miraba al vacío él, ¿no? Y yo le digo, estábamos hablando de la práctica, hablamos de la profesión, y dice, ¿cómo a veces los tiempos ya no son los tiempos de uno? Dice. Yo me lo quedo mirando y digo, es un tipo que tiene una mente de entender los tiempos, ¿no? Que ha sabido entender. Después búsquenlo, el tipo manejó, qué sé yo, causas tipo papel prensa, causas de quiebras de correo, bueno, un fenómeno, número uno. Y que esa persona mire el vacío diciendo que los tiempos de él no son ya los tiempos de la hora, dice todo. Desde la humildad dice todo. Es decir, los tiempos cambian. Los tiempos son, digamos, futuro y hay que siempre adecuar la práctica a ese futuro. Y les va a pasar que si en el día de mañana no se actualizan, ¿sí? O por ahí están recontraactualizados, pero fíjense, como este caso de esta persona, los tiempos de uno no son los tiempos actuales, ¿no? Por eso no hay que pensar al derecho anacrónicamente.
archívese. Artículo 347, inciso 3. Chau, vaya a iniciarlo a la Patagonia el expediente. El tipo había tramitado el expediente ahí 2 años. Había hecho más de 300 fojas de expediente. Y claro, como había litispendencia, después se lo sacó encima y lo archivó. Chau. Todo eso, ¿qué pasó? Todo ese papel, todo ese gasto, toda esa energía, la vida de la parte, la vida de los letrados, la vida del juzgado, quedó en una simple orden. Archívese. Me parece que hay que ayornar los tiempos, como ayer reflexionaba Eduardo. Así que bueno, no hay mucho más para decir. Solamente Santiago vas a un lugar excepcional, una persona extraordinaria y vas a aprender muchísimo. Escuchalo muchísimo, porque vas a aprender muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, hago el cierre. Bien, chicos, los liberamos entonces. Vayan a descansar. Perdón, no sé, justo se me rompió, no sé, el micrófono. Sí, la idea es que irme a la sala con él para aprender, pura exclusivamente por eso. Yo estoy en un lugar así medio, bueno, la oficina de auxiliares, mucho perito, mucho síndico, pero ir a la sala con él sé que es importante para crecer. ¿Y de qué cargo vas ahí? No, yo soy escribiente. Me iría con una inscripción a la sala, mi cargo queda en donde estoy, pero voy ahí como, digamos, ahí volando, flotando. Muy bien. Disfrutalo porque es un lugar muy lindo, muy, muy lindo. En la esquina hay un café bárbaro. Está bueno, disfrútalo. Y mandale saludos Sí, cuando lo gracias, veas. profe. Ojalá sí, le voy a decir, y ojalá se me dé. Todavía estoy esperando ahí el ok, ya me lo dio él, pero no sé, debe haber algo administrativo que estoy esperando, pero ojalá se dé. Nah, si ya, bueno, no voy a decir nada. Disfrútalo, acordate. Después me contás cómo te está yendo con él. Bueno, buen fin de semana, descansen, pórtense bien y bueno, hasta la semana que viene. Buen fin de. Hasta luego. Chao, profesor, que siga bien. Gracias, Ah, buen fin buenas de tardes. semana.